Los contratos como fuente de obligación en Roma. Entre las fuentes de obligación en el derecho romano, es decir, los hechos jurídicos que pueden generar relaciones obligatorias, encontramos que los contratos llegaron a ser la más importante y abundante fuente generadora de obligaciones. A pesar de ello, los romanos no tenían un concepto específico de lo que era el contrato. En el digesto, según Ulpiano, en el Douron Plurimbe in idem placentum consenso, decía que es el acuerdo de voluntad entre dos o más personas sobre una misma cosa convenida, con el fin de producir efectos jurídicos. En el mismo digesto se podía encontrar una definición de lo que era el contrato y decía que era una convención sancionada por el derecho civil a través de acciones y al mismo tiempo tenía su propio nombre. Bonfante nos da otra clasificación de una definición de lo que es el contrato y decía que es el acuerdo de voluntades que existe entre dos o más personas con el fin de constituir una relación obligatoria reconocida por la ley. En el derecho romano no todo acuerdo de voluntad engendraba un contrato. Se tomaban en cuenta solo aquellas convenciones a las que la ley les atribuía el efecto de producir obligaciones civilmente exigibles por medio de una acción. Esta acción era típica de cada relación contractual y tenía su nombre propio. Para hacer una clasificación de los contratos en Roma, en las institutas de Gallo aparecía una primera clasificación de los contratos en reales, contratos verbales, literales y consensuales. Eran propios del ius civilis que se aplicaba en la época clásica. Más tarde fueron reconociendo otro tipo de acuerdos de voluntades que también hacía que nacieran obligaciones. En el derecho justiniano aparecieron nuevas formas denominadas contratos innominados, y así en esta evolución del derecho romano se amplió el sistema contractual romano, emitiendo otras formas de clasificación que no aparecían en las institutas de Gallo. Se llegó a hablar de contratos formales, reales, consensuales y los contratos innominados. Sin embargo, según la opinión de los otros juristas, la clasificación debe hacerse tomando en cuenta diferentes aspectos bajo el cual se contemple. Esto es, con relación a su origen, tenemos los contratos ius civilis, que eran de derecho civil, los contratos ius gentium, que eran de derecho de gente. De acuerdo al modo de formación o perfeccionamiento, conseguimos los contratos verbis o verbales, contratos literes o literales, contratos reales, contratos solos consensuales. Aquí se incluyen contratos formales que estarían comprendidos los verbis y los literis, y los contratos no formales donde estarían incluidos los reales y los consensuales. Con relación a la apreciación del juez, contratos de derecho estricto y contratos de derecho de buena fe. Atendiendo a sus efectos jurídicos, contratos unilaterales y contratos sinalagmáticos. Los sinalagmáticos se subdividen a su vez en sinalagmáticos perfectos y sinalagmáticos imperfectos. Desde el punto de vista de su naturaleza, contratos gratuitos y contratos onerosos. Los onerosos se dividían en contratos conmutativos y contratos aleatorios. Según la relación de dependencia, contratos principales, contratos accesorios. Con relación a la calificación, contratos nominados y contratos innominados. La diferencia que existía entre los contratos, tenemos que los contratos de ius civilis, de derecho civil, eran aquellos que solo podían ser realizados entre ciudadanos romanos, mientras que los ius gentium, que eran derecho de gente entre ciudadanos y extranjeros o entre extranjeros entre sí. Los contratos verbis, que eran los que se perfeccionaban mediante el empleo de palabras solemnes o sacramentales, eran verbales nada más. En cambio, los contratos literes o literales quedaban concluidos solamente mediante escrito o asiento. Los contratos reales eran con el consentimiento seguido de la entrega de la cosa, y los consensuales quedaban concluidos nada más por el mero cambio del consentimiento de los contratantes. Los contratos formales
eran los que requerían para su perfeccionamiento el empleo de formas solemnes, mientras que los no formales no exigían formalidad alguna para su conclusión. Los de apreciación del juez, los contratos de derecho estricto, cuya interpretación del juez no debía tomar en cuenta consideración alguna extraña a los términos mismos del contrato. En cambio, en lo de buena fe, la interpretación y el juez gozaba de la mayor amplitud de criterio al estatuir la equidad y teniendo también en cuenta la buena fe e intención de las partes. Entre los defectos jurídicos, los contratos unilaterales, solo nacía obligación para una sola de las partes, mientras que los sinalagmáticos, la obligación era correlativa para las dos partes. Por su naturaleza, los contratos gratuitos, aquellos que proporcionaban ganancia a una sola de las partes, mientras que los onerosos implicaban sacrificio o ganancia para las partes, para partes iguales. Sí. Por su dependencia, los contratos principales eran los que desempeñaban una función propia, existiendo por sí mismos, mientras que los accesorios no podían existir mientras no existieran los principales, eran agregados a los principales. En cuanto a la calificación, los contratos nominales eran aquellos que la ley les daba un nombre, en cambio los innominados carecían de una denominación especial. Entre los más importantes contratos verbis, que los contratos verbis eran formales, solemnes, de derecho estricto, unilaterales, de derecho civil, tenemos el stipulatio, que era un contrato verbal mediante el cual una de las partes hacía una pregunta que sería el acreedor o estipulador y respondía el deudor o promisor. Era la forma más generalizada de crear obligaciones unilaterales. Era el contrato de mayor difusión en el mundo romano. Se aplicaba también a los peregrinos. Se usaba no solo para la promesa de suma de dinero, sino para otras cosas ciertas o inciertas. Tenemos también el dicto doctis, que era una promesa de dote hecha por una stipulatio mediante una stipulatio, y era hecha por la mujer si era sui juris, o por el pater o abuelo paterno o un deudor de ella. La obligación nacía de la palabra pronunciada por el constituyente. Este podía recaer sobre bienes muebles, inmuebles, cosas corporales o incorporales. Entre los contratos literi, que tenemos que eran contratos formales, solemnes, unilaterales, de derecho estricto, de derecho civil, escrito, tenía por objeto suma de dinero. Conseguimos el chirógrafa, que era un instrumento firmado por el deudor, acreditaba una deuda a otra persona. Era un documento único que quedaba solamente en manos del acreedor. Era un comprobante de negocio. Y tenemos también el síngrafa, que eran documentos redactados en tercera persona. Se hacían por duplicado, uno para acreedor, otro para el deudor, y era de carácter constitutivo. El chirógrafa era de carácter probatorio. Entre los contratos reales tenemos que eran no formales, principales, nominados, unilateral, de derecho estricto, de derecho civil. Tenemos la fiducia, que era un contrato mediante el cual a un deudor o un tercero transmitía por mancipatio o por jurisectio al fiduciario la propiedad de una cosa con la obligación de restituirla en un tiempo estipulado. También tenemos el comodato, que era un contrato real, nominado sinalamático imperfecto y de buena fe, donde el comodante entregaba al comodatario una cosa mueble o inmueble, luego de que se sirviera ella la devolvería en la época convenida. Entre los contratos consensuales tenemos que los contratos consensuales eran no formales, sinalagmáticos perfectos, nominados principales y eran de buena fe y onerosos. Tenemos la compraventa, que era sinalagmático perfecto, de buena fe, y el vendedor aseguraba al comprador la posesión pacífica y duradera de una cosa, cediéndole el derecho sobre la misma mediante el pago de un precio cierto de dinero.
También tenemos la locación, que también era signalático perfecto de derecho de gente de buena fe, por el cual una de las partes se obligaba a procurar a la otra el goce pacífico y temporal de una cosa a través del pago en dinero. Tenemos también los contratos innominales, que eran relaciones o convenciones no sancionadas por el derecho civil. Aquí una de las partes entregaba una cosa a la otra o le hacía una prestación y a su vez debería restituir entregar otra cosa o hacer una obligación también a la otra persona. Aquí conseguimos el estimatum, que es cuando una persona entrega mercancía a otra por un precio fijo. Este convenio por las partes y es pago con posterioridad luego que la otra persona revenda las mercancías al precio que desee. Y la permuta o cambio, que es el tipo de contrato doy para que des, el cual significa que existía un acuerdo de voluntades que iba a crear una obligación, pero esta es solo exigible cuando una de las partes cumpla la obligación.